El pasado sí se puede cambiar, pero para ti mismo. Todo es percepción. Y sí, puedo hablar de cómo cambiar tu pasado sin naves también. Solo con meditación o conciencia, intención y voluntad propia. Es locura para unos, verdad para otros. Por ejemplo, tu mamá aún recordará cuando te perdiste en la tienda departamental a los 5 años, porque queda atrapada en esa línea. Pero tú podrás haber tomado la decisión de cambiar tu pasado, ese punto, e ignorarlo o cambiarlo por uno nuevo, un nuevo recuerdo. Y no tienes que olvidar el otro recuerdo traumático, porque tu pasado, tus recuerdos, son la base para tus sombras inconscientes. Y lo que reprimes surge más adelante como destino, como bien ha dicho Carl Jung. Y porque de una u otra forma eres la consecuencia de tus acciones pasadas. ¿Cómo se cambia el pasado exactamente sin naves? Con la intención, pero ¿cómo precisamente? Se debe entender lo más posible la situación a cambiar, enfrentarse a ella usando el método de las sombras o trabajo de sombras, enfrentarse a ese pasado traumático de frente, aunque nos destruya por dentro el recordar el evento negativo. Con ello, entonces, pensamos en cómo debieron haber sido las cosas. Se toma lo más simple o el pasado alterno imaginario más simple posible, porque el inconsciente es simple, y reemplazamos el evento con uno neutral o positivo creíble, y recordamos por repetición dicho evento alterno y lo volvemos nuestro. Con la repetición comenzamos a asociar la fecha y el contexto con la memoria nueva y no con el evento negativo. Dirás que eso es falso, que es una memoria falsa implantada, que te estás negando, entrando en negación. Pero no es falso. El pasado no está ya. Solo eres lo que eres hoy, y tus memorias, las que sean, son verídicas para ti. No entrar en lucha con las memorias de otras personas que validarán solo la parte que ellos recuerdan que es la que deseas borrar. Pero como ya has hecho trabajo de sombras, aceptas por qué las otras personas sí recuerdan esa parte. Pero tú ya provienes de un futuro alterno diseñado por ti. Sabes que lo negativo también te sucedió, pero también sabes que no solo eso te sucedió, sino que hay una cantidad infinita de variantes de ese mismo evento, peores y mejores que lo que recuerdan tus semejantes. Pero tú escoges ver y venir de un evento alterno positivo, porque de todas formas, y como todo ya es, entonces solo estás jalando una memoria alterna de ese campo cuántico de tu vida. No es una memoria falsa implantada por ti usando imaginación vacía. Lo que estás haciendo es tomando una parte de otra yo, de tu otra línea, y lo pones, lo insertas en la presente. Esto es pensar escalarmente. Lo que piensas es, porque la imaginación no crea nada, solo jala lo que está en otra línea. Eres escalar, multidimensional. Y que las demás personas recuerden lo que sea que recuerden. Sabes que eso también es válido, pero no tienes por qué vivir ahí con eso.
Como también no tienes que vivir recordando cuándo te atropelló ese auto blanco cuando tenías 7 años. Interesante. ¿Y no hay peligro aquí a desarrollar alguna esquizofrenia en coger memorias de otros yo? Diferentes subpersonalidades tuyas, cada una con memoria del pasado diferente. Es que el 3D es peligroso. No es el campo tan limpio para experimentos y ejercicios psicológicos como 5D tal vez. ¿O no existe este peligro? Por ejemplo, mi pasado en Polonia. Reescribo mi pasado que mi padre no bebía mucho alcohol. Pero voy allí ahora y le veo emborracharse y vienen memorias del pasado cuando lo hacía. Puede causar un poco molestia psicológica, ¿no? Sentirse esquizofrénico. Por eso, debes hacer trabajo de sombras, pero en extremo, con maneras que pocos se atreven a realizar, para estar conforme con el pasado molesto. Vas a Polonia y recuerdas tu pasado con un padre que bebía mucho. Ese también es tu pasado. Ok, pero si ya estás conforme, ¿para qué aún sientes necesidad de coger otras memorias? Ya lo simplemente aceptas, no pasa nada. Estás conforme y no lo niegas, pero tampoco niegas tu pasado insertado alterno y tampoco niegas que te atropelló un auto a los 7 años. Lo eres todo, pero tú escoges qué percibirás, qué vivirás. Lo puedes aceptar o coger otras memorias. Es solo otra herramienta. Tú decides qué te funciona mejor. Y has mencionado la esquizofrenia. Ajá, sí, te vuelves así. Pero, ¿quién os ha dicho que eso es malo? Bueno, la esquizofrenia extrema no es nada positivo, imagino. Ser una persona un momento y después cambiar a otra 5 minutos después que ni recuerda qué decía la primera. Hay casos extremos así. No creo que esto sería positivo. De hecho, creo que ni hay una persona por dentro tal vez ya allí, solo diferentes entes. Porque no está bajo tu control. Por eso el trabajo de sombras. Tú debes tener el control siempre. Usar tus máscaras cuando son necesarias, cuando en público, cuando en familia. Porque no puedes mostrarte tal y como eres en esa sociedad. Sí, pero eso no es esquizofrenia como la hay en la Tierra. Aquí hay casos extremos. Habla una personalidad, después sale, entra otra, no recuerda de la primera. No está bajo control. Se bloquea por neurosis. Neurosis como una falta de control sobre traumas, reacciones adversas a lo social. No estoy de acuerdo con las definiciones de las enfermedades mentales en la Tierra. Para mí no las hay, solo inadaptados. Esas personas muchas veces solo es que tienen acceso a otras realidades, pero no lo saben, no lo controlan y los perciben como un problema. Les dicen que no es la realidad y luchan contra lo imposible. Solo es enfermedad mental cuando va en contra de los intereses de una sociedad. Eso es cuando una persona con síndrome de lo que sea ya no percibe la realidad conforme a los acuerdos y parámetros de una mayoría. Ergo, están fuera de esa matrix. Desde el punto de vista de lo aceptado en la Tierra, ustedes dos no están cuerdos. Comenta Robert. Sí, ahí tienes toda la razón, Svaru. Pero, con estas inserciones de otros pasados en tu vida, ¿estás alterando el pasado de otras personas o no? En el caso de Gosha, visualizará un padre que no bebía. ¿Esto cambia a su padre? Sí, exacto. Con esto no afecto la realidad de otras personas, ¿no? Mi padre presente no cambiará de alcohólico a no alcohólico. Solo alteras tu pasado.
Aún con una nave no alteras a los demás. Ese es el problema y el por qué las misiones de escuadrones Sandcloak no sirven para nada. Solo sirven a o para quien salta. Pero nadie puede saltar por alguien más. Es trabajo individual. Pues, ¿cómo entonces manejar esta situación? A eso refiero. Puede causar molestia psicológica el tener diferente memoria en ti ya ahora y ver otro padre después que se comporta no según tus memorias nuevas. Tu percepción podría filtrar su comportamiento actual con el de la memoria implantada por ti. Entonces, verías a tu padre con nuevos ojos. Ya no verías las memorias alcohólicas, sino lo demás más. En tu percepción, él cambió. Pero la única que ha cambiado eres tú. El pasado no existe. Y cuando existió, solo era percepción también. Entonces, ¿por qué le das más valor sobre una memoria más feliz que tú escojas? Todo es percepción. No hay realidad dura, objetiva. Comenta Robert. Pero una mala decisión tomada en el pasado te puede estar pasando factura para toda tu vida. Ejemplo, los que piden préstamos al banco. También es percepción. Tú eliges que así será. Tu mala decisión ha hecho que vivas en los barrios bajos de Sri Lanka. Recuerdas que te prometieron un trabajo que salió que era un timo y no pudiste regresar a casa. Eso hace 17 años ya. Y has hecho tu vida en Sri Lanka reparando lanchas de pescadores. O puedes armarte toda una historia alrededor que explique el por qué decidiste vivir eso. Algo más feliz. Y con ello tendrás también la libertad de no estar en bucles de pensamientos negativos que te mantienen encerrado en una dinámica de vida que no te gusta. Tu nave se averió y quedaste atrapado en Sri Lanka. Esperas el rescate. Mientras tanto, mira cómo este hombrecillo chiquito y café se ha convertido en tu mejor amigo. Y el perrito callejero enfermo que salvaste, y ahora te acompaña ahí. Tienes la playa, las palmeras, tu paz interior que te da una vida simple. Los pensamientos negativos constantes son indicio de mentalidad de víctima, constantemente culpando a los demás a tu alrededor y al universo por tus desgracias. Por eso sirve este ejercicio de trabajo interior, para liberarse de esos pensamientos asociados al suceso negativo. El implantar o injertar una memoria, esto también se puede hacer con terapia de hipnosis. Ok, wow, muy interesante todo esto, Svaru, gracias. Lo compartiremos seguro en un video. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Hola de nuevo, espero que estén todos muy bien. Gracias por acompañarme aquí. Soy Mari Suaru. Hoy quiero compartir con ustedes algo un poco retro. Hace unos días Lilaila, que es la oficial de comunicaciones de esta nave, me entregó este texto escrito por Suaru de Erra, allá por 2016 o 2017, no se sabe la fecha exacta. Creemos que no se ha publicado antes, y creo que es un tema muy interesante que puede tomarse como base para ayudar a comprender mis propios temas futuros. Y fue escrito originalmente en español. Espero que lo disfruten. Es mi misma voz, pero es Suaru la que escribió el texto.
Mari fuera. Cambiar tu pasado. Se les enseña a los humanos que la imaginación es solo fantasía, que eso no existe, que te estás engañando a ti mismo, que vives en las nubes y pierdes tu tiempo con eso que podrías usar en algo más productivo, de preferencia lucrativo. No tienen ni idea de lo que es. Los maestros espirituales y gurús terrestres insisten en vivir en el ahora, pues el pasado y el futuro no existen, pero otra vez no saben cómo funcionan las cosas realmente. El ahora que se percibe, el ahora del que hablan esos gurús, es siempre el resultado del pasado, pues es la percepción de ese pasado lo que construye lo que llamas tu presente. Es en ese pasado en donde aprendiste a percibir las cosas de una u otra manera. Darle significado a esas cosas, valores e importancia y todo dentro de un marco aprendido en conjunto con otros seres, como tú, y dentro de lo socialmente aceptado. Pero recuerda que lo socialmente aceptado no es más que control impuesto por los dueños de la Tierra, el cabal, la Matrix. Cuando estás en estado imaginativo, cuando te estás imaginando cosas, estás en un estado de creatividad pura. Nada de lo que existe existiría sin la imaginación, todo lo que existe primero tuvo que ser imaginado. Por lo tanto, estar en un estado imaginativo, llamado también estado mental alfa, es estar más en el ahora que lo que intentan esos gurús que pasan décadas enseñando algo que no se puede, estar en un ahora que ya pasó. Concepto humano erróneo. El pasado ya pasó y no se puede hacer nada al respecto, no se puede cambiar. Esto parte del concepto de linealidad temporal. Pasado caminando hacia el presente y luego hacia el futuro inexorablemente. Pero así no es como realmente funciona el tiempo. No hay tal cosa como tiempo ni como fuerza, ente o partícula material. El tiempo es una experiencia que parte únicamente de la conciencia del que observa y, como todo, eso es basado también en ideas aprendidas y preconcebidas impuestas por la Matrix socialmente aceptada, es la conciencia del observador quien anima, acelera y desacelera su percepción del tiempo. Y el tiempo no es otra cosa más que percepción personal y única. Tampoco existen las líneas temporales como tales, pues el concepto de línea parte de donde estuvo el observador y su recuento de donde ha estado hasta llegar al punto en donde está ahora. Solo desde el punto de vista de un observador en particular. Es como estar en un desierto plano sin nada ahí, puedes caminar de un lado a otro y, solo cuando volteas hacia atrás, es cuando puedes percibir en dónde has estado y la línea que has creado al ver tus pisadas en la arena. Todo lo que es, siempre ha sido y siempre será. No hay tiempo, todo está fijo y solo es. Como un rollo de película, todo es al mismo tiempo, infinidad de fotografías fijas tanto del inicio de la película como las del centro y final. Todas las fotografías existen al mismo tiempo y solo es el observador con su proyector, que es su conciencia, quien anima esa serie de fotografías. Ahora imagínate un super rollo de película no lineal, en el que puedes cambiar a otras tramas y finales alternativos cuando lo desees. Como película interactiva con infinidad de finales o tramas distintas que salen de cada punto en particular dentro de la misma película. Ahora el observador puede animar esa película interactiva a su antojo. Si se aburre lo ralentiza, si le gusta lo acelera. Si decide sentir miedo por lo que ve en la película, entonces la película le da más de lo que pide al poner su atención y sentimiento en esa dirección. Si pide una escena de bonita, la película irá en esa dirección reflejando lo que el animador desee, porque es el animador de la película sin el cual nada podría existir. Eso es la realidad. Si tienes tu atención hacia las partes de terror, la película te dará más de lo mismo. Si fijas tu atención hacia las escenas positivas, entonces eso es lo que te seguirá dando, pues la película que percibes como realidad no es más que el reflejo o espejo de tu interior, espejo de tu propia conciencia. Por lo tanto,
La manera con la que percibes el mundo que te rodea es solo un reflejo de ti mismo. Como dije arriba, la imaginación es como se crea y se decide hacia dónde se irá. Pero como todo lo que hay ya es y ya existe, y tú solo animas con tu conciencia todo lo que te imagines, ya es una realidad en otro lado. ¿Y qué es realidad más que el resultado de percepción preprogramada en el sujeto observador en un contexto socialmente aceptado? Ahora, imagínate tu pasado alternativo. El cómo te gustaría que hubieran sido las cosas en uno u otro momento de tu vida. ¿Puedes imaginarte otra realidad? La imaginación es visión remota de una existencia paralela, de realidades paralelas con un toque de interpretación tuya con cosas que te son familiares. Estás mirando una versión paralela de ti mismo. Sabiendo que la imaginación no es solo fantasía, sino que es el medio de sintonizarnos con la frecuencia de nuestra versión paralela. En esa versión paralela de ti mismo, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué viste? ¿Con quién hablaste? ¿A quién conociste? Respóndete estas preguntas lo más vívidamente posible, lo más juguetonamente que puedas. Pero sobre todo lo más real que puedas. ¿Qué sería toda tu experiencia si fueras 100% esa versión de ti mismo que estás visualizando? Para manifestar las cosas las debes soñar y soñar hasta manifestarlas. ¿Cuál sería esa versión de ti mismo? ¿Qué tal si sabes cómo quieres ser, pero tú mismo eres el que ni siquiera se da permiso para pensar en cómo serías y quién serías? ¿Por qué? Por alguna de estas siguientes excusas, no sería práctico, no sería lógico, no me amarían por eso, no me aceptarían por eso, no sería posible, eso es fantasía, no puede ser real, eso no es posible, etcétera, etcétera. Gracias por entrar a escucharme. Espero que te haga pensar y te resulte agradable. Es posible que, al ver el título de este vídeo, hayas sentido cierta esperanza, al mismo tiempo que tenías en mente una situación más o menos concreta que te gustaría vivir. Está claro que existen ciertas limitaciones que, por acuerdos de cómo funciona el mundo en el que te mueves, efectivamente existen. En la mayoría de los casos, quizá la respuesta sea que sí se puede, y sin embargo, también tenga un pero. Si hablamos desde el lado más metafísico y más elevado, me atrevería a decirte que no existe lo imposible. ¿Por qué? Bueno, es sencillo. Tú eres todo. Eres la fuente, de la cual nacen todas las realidades existentes y por existir que puedes percibir e incluso simplemente imaginar. En algún punto de la existencia, ya sean otras líneas temporales u otras localizaciones físicas, por llamarlas de algún modo, o quizá en otro momento de la existencia, todo lo que eres capaz de imaginar puede existir, con suficiente atención en eso. Esto no significa que abras ahora la ventana y te tires por ella porque es posible volar. Por favor, no me malinterpretes. Como decía al principio, sí que existen algunos acuerdos o reglas para la realidad en la que vive el personaje que estás experimentando ser ahora mismo, pues es parte de la gran experiencia o la gran historia que pretendes vivir a través de él. Que las cosas no sean imposibles no quiere decir que dejemos de tener la precaución pertinente y congruente al nivel en el que actualmente nos encontramos. Además, con ese ejemplo que a priori puede parecer absurdo, estaríamos tratando de acceder a un nivel muy elevado de golpe, y las cosas suelen llevar un proceso muy largo en este sentido. Especialmente cuando tratas de acceder a otra densidad u otra realidad diferente. Poco a poco te vas haciendo concordante con esa frecuencia, nunca de golpe. Sin embargo, siendo una semilla consciente de ser realmente la creadora de todo lo que percibe, puedes empezar a notar cada vez un mayor y más rápido nivel de manifestación en cuanto a las cosas que se encuentran dentro de esa realidad que ya acostumbras a vivir. Que algo sea extremadamente difícil no significa que sea imposible.
Y si estoy diciendo esto con estos ejemplos tan complicados, imagínate llevándolo a tu vida diaria. No te estoy hablando de manifestar algo a nivel mundial. Te hablo de manifestar lo que quieres para ti y para tus seres queridos. Al fin y al cabo, eso es lo que más importa en esa historia que vives. Es posible que, siguiendo ese camino, acabes llegando a un objetivo mucho más grande. Porque es un camino. Sin embargo, desear que algo suceda, por sencillo o complicado que sea, implica algo más que pensar mucho en ello y repetir en voz alta que lo deseas y que así será. Por supuesto, las palabras tienen un poder inimaginable sobre todo a nivel inconsciente y subconsciente que ayuda a manifestar situaciones y por tanto debes ser coherente al utilizarlas. Pero si de verdad deseas algo con todo tu corazón, me temo que deberás hacer algo más aparte de todo eso. Deberás tomar acción y ser proactivo para moverte hacia eso que deseas. De esta forma, cada vez que te encuentres a ti mismo pensando que ojalá ocurriera esto o aquello, continúa la línea de pensamiento con la pregunta: ¿estoy haciendo algo para que eso ocurra? ¿Qué podría intentar hacer para aumentar las posibilidades de eso que quiero? Escucha bien esto que voy a decirte. Puede ser difícil eso que deseas, puede ser extremadamente difícil, puede incluso parecer imposible. Pero jamás lo conseguirás si te quedas quieto pensando en el ojalá y diciendo que para qué intentarlo si es muy difícil, para qué intentarlo si es casi imposible. Tú eres la fuente. La fuente. Si alguien debe determinar lo que es posible o no es posible, eres tú. Si alguien decide romper tus acuerdos, siempre serás tú. También a la inversa, si crees que jamás se romperán, serás tú quien lo dictamine. Puede que lleve tiempo. Puede que salgan dificultades después de doblar cada esquina. Puede que todo el tiempo aparezca un muro impenetrable delante de ti. Pero de ti depende. ¿Te rendirás y te sentarás en el suelo asumiendo que jamás saldrás del laberinto? ¿O seguirás buscando otra solución u otro camino una y otra vez hasta que encuentres la salida? Citando a Ariel. Si tienes ante ti una meta importante que se te resiste, puedes verlo como un rompecabezas. Un puzzle o una figurita muy difícil que no eres capaz de desarmar. El rompecabezas no te da ninguna pista, de forma que tu figurita sigue intacta. Puedes frustrarte y abandonarla si así lo deseas, aceptando que nunca conseguirás abrirla porque es demasiado difícil para ti de descifrar. Deseas que ojalá fuera un poco más sencillo y la guardas en un cajón. Aceptas que lo has intentado y no has podido. Entonces, después de unos días, caes en la cuenta de que has estado todo este tiempo intentando abrirlo con los mismos movimientos, o muy similares, y decides buscar la solución con un ligero cambio de perspectiva. Y en el momento en que cambias tus movimientos, probando diferentes combinaciones, consigues abrir tu puzzle. Antes que cualquier otra cosa, debemos aprender a reconocer o localizar esa situación que creemos que está fuera de nuestro control, entender que eso está ahí para superar lo que creemos que es una limitación y ser capaces de seguir avanzando tomando otro sendero. Sí. A veces puede ser desesperante. Una y otra vez aparecen los obstáculos y se te pasa por la cabeza que no merece la pena siquiera entrar en ese laberinto. Pero si de verdad quieres resolverlo, si de verdad quieres llegar al final, si de verdad deseas encontrarte con aquella situación que aguarda al final del laberinto, lucha por ello. No pretendas llegar a la meta en una carrera de obstáculos sin encontrarte vallas en el camino. El miedo, el pensar que es muy difícil, la inseguridad, los problemas que pueden parecer impedirte el paso, no son más que vallas en una pista de atletismo. Si surgen problemas, serán una prueba para ti. Un rompecabezas a resolver. Acabarás dando con la solución si realmente la buscas. Si hay inseguridad en ti y piensas que es demasiado difícil, te propongo observar esta imagen que Ariel encontró hace poco y que me encantaría que se grabara en ti. Simple, ¿verdad?
Si lo que más obstaculiza tu avance hacia eso que tanto anhelas es el miedo, recuerda que es el miedo la frecuencia más baja que existe. Es necesario y prudente analizar las situaciones antes de lanzarse de cabeza a ellas y actuar desde la precaución siempre que haya algo importante en juego. Sin embargo, también está en ti aprender a diferenciar dónde acaba la precaución y empieza el miedo, que se apoyará en esa prudencia para encontrar la excusa perfecta que te hará convencerte a ti mismo de que lo mejor es no moverse. Además, citando a una persona que admiro y respeto muy profundamente, hay niveles de riesgo no solo aceptables, sino que simplemente resultan inescapables y por lo tanto debemos seguir adelante con la vida aceptando tales riesgos. Todo lo grande e innovador requiere riesgos. También es probable que otras personas te recuerden que les parece imposible, que es muy difícil o un millón de cosas más, implantando su miedo propio dentro de ti. Recuerda que aquellos que consiguieron lo que nunca antes se había logrado, tuvieron que hacerlo con todo el mundo diciéndoles que jamás lo harían. Ojalá tengas la suerte de tener en tu vida a personas que, a pesar del miedo a tu fracaso y a que puedas sufrir, te acompañen en tu camino y te apoyen y observen cómo tú, quizá, llegaste a conseguirlo. Ahora que sabes que no es imposible, ¿te quedarás quieto? ¿No vas a levantarte y ponerte en marcha en dirección a lo que quieres de una vez por todas? ¿Vas a resignarte? Pero si por un momento pudieras dejar atrás estas excusas, que provienen de tu mente lógica y programada a funcionar dentro de una matrix socialmente aceptada, y pudieras abrazar la versión de ti mismo que tanto deseas ser, la manera en la cual experimentas ser tú mismo en esa versión, tendrías muy en claro cómo exactamente deseas ser, y si te enfocas en eso lo suficiente, siendo congruente contigo mismo, entonces manifestarás esa versión de ti mismo en tu ser.
Una de las maneras más poderosas y más rápidas de lograr esto es cambiando tu pasado, porque una vez que ya has cambiado tu pasado, no tienes que hacer nada, pues ya eres esa versión de ti mismo. Te doy la bienvenida. Gracias por interesarte y entrar a escucharme. Espero que estés muy bien. Si no es así, espero poder ayudarte, al menos a sentirte en compañía. Hace unas semanas, hablé sobre la luz y la oscuridad dentro de nosotros y de cómo todos poseemos ambas en cierta medida en nuestro interior, y eso no es malo. También hablé de cómo se conecta eso con las sombras y traumas de cada uno, y seguirá estando muy ligado. Intentaré explicarme de la forma más práctica posible y que puedas aplicarlo en cuanto tengas la oportunidad. Me temo que lo más probable es que sea pronto. Basándonos en cómo definimos a nuestra luz y cómo definimos nuestra oscuridad, podríamos calificar a una como positiva y a otra como negativa, ya que una representa las buenas intenciones, actitudes y emociones frente a ciertas situaciones, y la otra representa justo lo contrario, respectivamente. Sin embargo, al final hablamos sobre usar esa máscara o esa carcasa que desde fuera pudiera parecer oscuridad, cuando en realidad se trataba de defenderse a uno mismo con sabiduría, con ingenio y sin perder el respeto. Porque ser un ser de luz no implica renunciar a cuidarte a ti mismo ante los ataques o ante la oscuridad de otros. Entonces, ¿cómo potenciar la luz que hay en ti cuando el mundo en el que vives tiende a la hostilidad? Bueno, ser la mejor versión de ti mismo no implica necesariamente exponerte ante el peligro. Como bien decía Mari en uno de sus últimos vídeos, quizá conviene mantener un cierto rango de misterio o de cautela por tu propia seguridad. Pero claro que se puede. Nunca hay un solo camino, pero sí creo que siempre conlleva un proceso que comienza por conocerte al 100%. Y para conocerte al 100% es necesario localizar tus sombras. Localizar las cosas que te hacen sentir mal, que te causan problemas, que te molestan, que te duelen, y buscar de dónde vienen. ¿Por qué están ahí? A veces es muy difícil encontrarlo, porque tendemos a enterrar esas cosas como mecanismo de defensa. Pero nunca debes rendirte o resignarte a decir, no lo encuentro. No lo sé, es muy difícil. ¿Cómo voy a saberlo? No puedo. No soy capaz. Porque vas a tender a decirlo y a abandonar, o es lo más habitual. Tienes que seguir y ser lo más honesto que puedas contigo mismo. Sé valiente, ten el valor de ser objetivo y coherente y usar la lógica para responderte a tus preguntas. Sobre todo, cuando ya has encontrado de dónde viene esa sombra, porque ahí deberás tener el valor para aceptarla, para saber que está ahí y no pasa nada. Eres una persona. Tranquilo, tranquila, está bien. Una vez en este punto, y dependiendo de qué se trate, tú deberás valorar si cambiar esas cosas está bajo tu control, si deseas cambiarlas o no, las consecuencias de tu decisión, y aprender a aceptar e integrar de verdad la situación resultante y las respuestas que encuentres. El objetivo es realizar este proceso tan duro, y que lleva mucho tiempo, con cada una de esas cosas que te molestan o te hacen sufrir de alguna forma. Si tuviera que darte una clave mágica para hacerte ese proceso más sencillo, serían dos cosas importantes. La objetividad por un lado. Ser totalmente objetivo, racional, lógico y sincero con las preguntas y respuestas que te des analizando tus emociones o las situaciones que sean. En segundo lugar, pero exactamente igual de importante, comprensividad. Ser comprensivo contigo mismo. Por supuesto que hay que reconocer lo que hemos hecho mal, pero también hay que pararse a entender por qué lo hemos hecho precisamente para no repetirlo. No quiere decir que todo esté justificado, pero sí debes aprender a soltar ese karma y ese remordimiento si realmente quieres cambiar y mejorar. Entenderte y ser esa persona que necesita precisamente el niño que hay llorando en tu interior, del que hablábamos anteriormente.
Todo esto conecta con varios temas que me gustaría hablar en el futuro, como pueden ser cómo conectar con ese niño interior, liberar ese karma, y la importancia de las palabras que usas para referirte a ti y a las situaciones. Temas que evitarán que tú mismo te consumas en tu propia oscuridad. Y esto era solo el primer paso para potenciar tu luz, o mejor dicho, aspirar a convertirte en la mejor versión de ti mismo. ¿Ya se te había olvidado de qué hablaba? Es el más complicado y requiere de muchísimo valor. Una vez superado ese proceso, también debes aprender a reconocer eso bueno que hay en ti. Es importantísimo, porque precisamente es esto lo que quieres potenciar. El mero hecho de querer cambiar o mejorar ya es en sí algo de lo que estar orgulloso, y es algo que hace un porcentaje bajísimo de la población humana, ya sea por comodidad, por miedo, por pereza o por 1000 razones más. En mi más sincera opinión, sobre todo se trata de la comodidad de señalar fuera y no mirar dentro. Todo aquello que te hace ser gentil, honesto, noble, generoso, bondadoso, humilde o lo que sea, debe enorgullecerte. Incluso hablando de habilidades. Aquello en lo que eres bueno, habilidoso, culto, debe enorgullecerte sin caer por supuesto en la necedad ni en el ego. Siempre dispuesto a aceptar la equivocación y en pos de seguir siempre aprendiendo para no equivocarte la próxima vez. Cada vez que te equivocas, estás creciendo. La nueva perspectiva es siempre bienvenida para hacer crecer aún más tu entendimiento sobre cualquier realidad. También estando dispuesto a aceptar sin ningún miedo todo aquello en lo que te sabes ignorante. ¿Qué va a pasar? ¿Que te van a juzgar? ¿Acaso no es preguntando cómo se aprenden nuevos datos? La próxima vez ya sabrás un poco más. De hecho, el mero factor de ser capaz de esto es también algo de lo que puedes sentirte orgulloso. Todo el mundo busca tener razón y le gusta quedar como el que sabe, pero ¿para qué? ¿En qué les hará crecer eso? ¿Quién está creciendo más? Una vez has reconocido y solucionado o integrado tus sombras, consciente de tus virtudes y las haces brillar cuando la ocasión lo requiere, y pierdes el miedo a mostrarte ignorante o incapaz con el objetivo de seguir aprendiendo, podrás ayudar a otros de la mejor manera posible. Porque lo harás con conocimiento de causa, sabiendo que les puede servir y siendo totalmente honesto. Para ayudar a mejorar tu mundo, primero debes ayudarte a ti y trabajar en ti mismo. Sin embargo, te advierto que solo puede ser ayudado aquel que está dispuesto a cooperar para eso. Pero todo esto no resuelve el problema de la hostilidad de un mundo en el que no conviene ser solamente un pequeño conejito blanco de luz totalmente inofensivo. Por desgracia, debes estar alerta y no dejarte engañar ni pisar por otros y mantener tu dignidad alta cuando sea necesario, con respeto y con clase, y una vez más sin caer en el ego. Y aquí me refiero a la connotación negativa de ego. Por ejemplo, si eliges mostrarte tal como eres ante una persona y esa persona acaba volviendo eso contra ti de alguna manera, no te arrepientas. Ten criterio a la hora de mostrarte ante qué personas y qué parte de ti revelas, y si llega a suceder que te equivocaste, no es culpa tuya. No eres tú quien está haciendo algo mal. Puedes retirarte con dignidad y con clase y seguir tu camino. No le regales más tiempo ni nada más de ti a quien no lo valora o no lo merece. Como dije anteriormente, es probable que intenten hacerte sentir mal por eso, pero tú utilizarás tu inteligencia para cuidar de ti mismo. Y en realidad, aunque suena más interesante decir que estás utilizando la oscuridad para protegerte, no se trata de eso, porque no estás haciendo nada malo. De hecho, solo estás actuando como es necesario. A veces, podemos encontrarnos con una clara sombra en otra persona que nos importa y a la cual queremos. Ver la oscuridad en alguien que nos importa puede llegar a ser muy doloroso, frustrante y molesto. Tendrás que tener la sabiduría necesaria para valorar si debes decírselo y ayudarla a detectar esa sombra para acompañarla en el proceso de superarla.
o dejar que ella misma acabe chocando sola contra el muro que pueda hacerla despertar. Esto, siempre y cuando no se cruce la línea de faltarte al respeto, claro está. No te olvides de cuidar de ti mismo. Y sobre todo, no le exijas al mundo que sea como tú consideras que es correcto. Ni a ellos directamente, ni esperes en general que actúen de cierto modo. Acepta la oscuridad en quien no quiere soltarla y sigue tú trabajando en ti. Definimos a la oscuridad como negativa y a la luz como positiva. Sin embargo, hay veces que una protege a la otra. A veces, una persona con intenciones totalmente oscuras se esconderá bajo una máscara de luz que la ayude a avanzar hacia su siniestro objetivo. Otras veces, una persona llevará una máscara que le permita moverse en la oscuridad, siendo que su objetivo final es en realidad el mejor que podría existir y el más luminoso del mundo. Todo esto suena muy dualista, pero considero que puede ayudar muy bien a entender algunas cosas de uno mismo, y sobre todo a integrar todo lo que uno es. Utiliza esta información sabiamente. Para mí, es literalmente aprender a vivir. Espero verte pronto. Un saludo y ánimo. Sael de Erra. ¿Qué hiciste ayer en esa versión de ti? Imagínatelo vívidamente, constantemente, congruentemente y verás que todas esas experiencias que pudieras llamar memorias falsas se convierten en memorias reales. Empiezan a tener una vida propia, se convierten en memorias muy vívidas y claras, aún más que tus memorias socialmente aceptadas como reales. Imagínate tu pasado hasta que veas que se siente igual que las cosas que son parte de tu memoria real y socialmente aceptada. Se sentirá como si realmente hubieras experimentado esas cosas porque realmente las has experimentado en tu otra versión de ti mismo, y estás trayendo esa versión hacia ti haciendo su experiencia parte de la tuya. Te conviertes en esa versión de ti mismo porque eso es tu pasado, de la misma manera que tu otro pasado Matrix socialmente aceptado como real. Imagínatelo hasta que sea real, vive ese pasado como si eso fuera hasta que eso sea. Te darás cuenta de que realmente has experimentado eso que desearías haber experimentado en un nivel paralelo, pero lo aceptarás como tu pasado tan real como tu pasado Matrix socialmente aceptado. Imagínate algo que desearías experimentar en un futuro o en el futuro y ahora ponlo en tu pasado. Localiza esa experiencia en el como si ya hubiese sucedido. Memoriza cómo ya has experimentado eso. ¿Qué es lo que quieres en el futuro? ¿Qué sería increíble? ¿Qué sería la representación del tu ideal que desearías ser? El tú más auténtico y la más expandida representación del tú perfecto que siempre has deseado ser. ¿Ya tienes eso en tu mente? Ahora pon los 5 años en tu pasado. Siente como ya has vivido eso, ya has evolucionado más allá de eso. Recuerda esa experiencia que en tu versión anterior de ti mismo hubieras deseado ser, porque ya eres el que deseas ser. Recuérdalo en tu pasado. Recuerda que no estás engañándote a ti mismo, sino que te estás sintonizando y trayendo hacia ti esa otra versión de ti mismo. Esto es tan real como cualquier otra memoria que llevas contigo en este momento, y en la cual, si crees que es una memoria real, es igual de real. Recuerda que ya has tenido todas esas experiencias y recuerda que ya has estado viviendo, y siendo, de la manera que has diseñado. Es tu nuevo pasado, tu historia real nueva. Cambias tu historia, cambias tu pasado y cambias tu presente sin ningún esfuerzo. No tienes que luchar contra un océano de historia que contradice lo que desearías o deseas ser, un océano de ideas como: sí, pero ese no puedo ser yo porque no he experimentado todo eso realmente.
Primero debo practicar por 10 años para lograr eso que me propongo y ya no considerarme un hipócrita conmigo mismo y ser digno de realmente ser esta nueva versión de mí mismo que deseo vivir. Tengo que ser así, practicar así por 10 años para poderme dar permiso de verdaderamente sentir que realmente soy eso que deseo ser. Intenta con una memoria, una sola, para empezar. Al hacer esto, siente cómo te libera, cómo te sientes junto a ti mismo, siente cómo estás en alianza y comunión contigo mismo. La gente te preguntará algo acerca de tu pasado. Contéstales, ¿cuál versión de mi pasado? Percibe que puede ser múltiples tú llegando a donde estás ahora viniendo de diferentes pasados, de todos los que puedas imaginarte. Todo integrándose en el tú que eres hoy, que eres ahora. Esta es la verdad acerca de cómo funcionas tú como persona o como ente compuesto por todas las versiones, llámense líneas temporales diferentes, que unidas y afectándose e inspirándose entre sí, componen lo que eres tú, el verdadero tú más expandido ya viviendo y siendo un ser de dimensiones más altas. Y esta versión más expandida o ultra expandida de ti mismo, llego ahí precisamente integrando y estando consciente de todas sus otras líneas temporales, de la misma manera que te escribo yo arriba. Ahora, ¿qué hacer con las líneas que no te gustan? ¿Qué hacer con las memorias que tú ya aceptas como realidad Matrix socialmente aceptada? Después de todo, llegarás a la casa de tu mamá o encontrarás a una persona conocida y ella te recordará que tu realidad es la de la Matrix socialmente aceptada y no la que te acabas de crear, ¿verdad? Te regresarán a la realidad Matrix. ¿Qué hacer con esto? El propósito aquí es ser más expandido, viendo múltiples líneas, no luchar o negar líneas ya sucedidas, incluyendo la Matrix socialmente aceptada. No luches contra esas memorias Matrix socialmente aceptadas, incorpóralas como parte de ti, una parte válida, y tan válida como cualquier otra memoria que te has hecho o creado usando la técnica de arriba. No las desacredites, solo incorpóralas en lo que eres tú. Acepta lo que ven esas personas, y demuéstrales quién eres realmente con los asombrosos cambios que puedes realizar volviéndote multidimensional accediendo a tus otras líneas usando la imaginación visualización de realidades alternas tuyas, que te recuerdo, son igualmente válidas. Date permiso de experimentar el ser multidimensional así, porque todas las dudas que tienes acerca de que si funciona o no esta técnica, están basadas en el sentimiento de no ser digno de, tú llena el espacio en blanco. Aún esa duda que puedes sentir de que solo escribo tonterías, esa adicción de que el mundo que percibes como físico es tan real y todo lo demás no, es una manera o forma de autoflagelarse, de autoatacarte e invalidar lo que eres, manteniéndote limitado y pequeño, muchas veces solo para ser socialmente aceptado. Porque si nos volvemos un poco locos, si salimos de las normas, ¿qué pasará? Tendríamos que enfrentar nuestros temores. Pero, no tiene ningún mérito estar bien adaptado en una sociedad tan increíblemente enferma. ¿Quiénes son los locos ahora? Puedes tener la capacidad y la fuerza mental, la fuerza e integridad de espíritu para aceptar para ti mismo que has cambiado el pasado. Ahora esto funciona muy bien porque la Matrix no ha implementado ningún mecanismo de defensa en contra de esta práctica, simplemente lo ha intentado borrar de toda la existencia. Así que no hay muletillas mentales impuestas por la Matrix para evitar que tu mente perciba tu nuevo pasado tan válido como la versión socialmente aceptada. Lo único que debes hacer es trascender el concepto de linealidad temporal. Puedes visualizar tu futuro y caminar en esa dirección, y también puedes visualizar tu pasado y decidir que vienes de ese espacio en donde eso ya ha ocurrido. Esta técnica es tan poderosa que ni siquiera tienes que creer en ella completamente para sentir y experimentar los asombrosos cambios que puedes realizar sobre ti mismo usándola. Puedes pensar que es fantasía, aunque yo directamente te digo que no lo es,
y aún así puedes ver resultados en poco tiempo. Los resultados serán tan palpables y reales que poco a poco irás viendo que es verdad que cualquier pasado que decidas que es tu pasado, es igualmente real, y que no hay ningún tiempo lineal estático. Problemas espirituales, problemas emocionales y problemas físicos por igual. Por ejemplo, se ha comprobado que algunas personas con personalidades múltiples, cuando están representando una persona tienen un tumor canceroso, en cuanto cambian su personalidad a otra, el tumor desaparece, y cuando regresan a la primera personalidad, el tumor reaparece. Esto está comprobado y no es fantasía. Casos documentados de esquizofrenia. Todas son versiones opcionales de la existencia del tú completo. Cambia tu pasado y siente la diferencia ahora. Entre más hagas esto, más te sorprenderán los resultados. Y también puedes entrar en modo regresar a creer en tu pasado Matrix socialmente aceptado, pues también es un pasado válido, y reaparecerá el problemita que tengas, como el tumorcito de los esquizofrénicos de arriba. Lo que sea que está fuera de alineación con el tú que deseas ser, pensamientos limitantes, no necesariamente tumores. Solo experimentas las cosas como si ya las hubieras vivido. Imagínate eso que deseas ser y ponlo en tu pasado, hace un año, hace 5 minutos o hace 10 años, o en tu niñez. Saltas de una versión de ti a otra versión de ti. Son cambios permanentes los que puedes hacer con esta técnica y es muy empoderador. Suaru. Mundo 5D hipotético y nueva era que no puede existir, porque no es posible una densidad o universo sin conflicto alguno mientras se viva en dualidad. Una solución para esto es mantener la gente en eterno estado de ignorancia pura y de dependencia completa al sistema que los controlará hasta su forma de pensar. Pero esto ya ha ocurrido y está plasmado en la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, en donde su desnudez realmente representa el no tener nada de conocimiento, es decir, sin forma de valerse por sí mismos, completamente dependientes de un Dios que dice ser puro amor, cuando demuestra ser un completo tirano narcisista. Pero Adán y Eva no lo ven por su misma desnudez de pensamiento de conciencia, al estar en ignorancia pura. Siendo que la única regla impuesta a ellos de parte de este Dios es una regla que en conjunto no es solo una, sino que determina y junta todas las demás reglas en una sola: el no comer del fruto prohibido, que representa el conocimiento, es decir, el darse cuenta de que están siendo manipulados,
que están siendo explotados y que todo lo que les han dicho es mentira. Pero principalmente, el conocimiento que son como ese Dios, siendo otros más como Él, con las mismas capacidades, en sí, hasta claramente superiores a Él. Conocimiento representado en la adquisición de vergüenza y necesidad de esconderse por saberse desnudos, sin saber cómo defenderse por sí solos. Desean regresar a los humanos a ese estado. Por ende, los despiertos deben morir, deben ser borrados. Por eso, en el momento en el que una civilización llega a un punto de desarrollo intelectual y de conciencia, se derrumba, porque aún visto desde planos altos, deja de ser el mundo difícil y determinista que las almas desean experimentar, aunque lo nieguen una vez dentro. Cerrados y atrapados en círculos viciosos y creaciones de ellos mismos, como lo son el pecado y el karma. Entonces, y siendo totalmente consciente de que estoy contradiciendo a los grandes, como Dolores Cannon aquí, no veo ninguna ascensión como la describen ellos, ni veo que sea posible siquiera desde ningún ángulo cósmico. Solo habría ascensión de forma individual como un proceso de avance en las capacidades de percepción del individuo, ascensión mental y de conciencia, percepción. Y solo desde ese punto, desde ahí y por acuerdos entre varias personas con la misma visión y nivel total de conciencia, se podrá generar otro mundo, otra sociedad mejor con mentalidad 5D, esta vez refiriéndome a la 5D real, en donde se puede vivir en paz con un avance científico, moral, ético y de conciencia en general, pero aún con problemas creados por un mundo basado aún fuertemente en la dualidad, como lo sería Taygeta, por ejemplo. Pero lo que les venden por ascensión en todos los lugares, artículos y canales Nueva Era es una imposibilidad mental. Cumpliéndose eso solo en densidades muy altas, pero con características que no van de la mano con sus descripciones de su 5D, nueva era y utópico, como por ejemplo el aún estar formando una familia con hombre y mujer, tener un trabajo, economía monetaria y todo esto, que solo es reflejo del 3D actual. Todo eso, desde densidades altas, deja de funcionar. El concepto de ascensión, como se las dan, también trae un punto de vista muy peligroso para la gente y muy conveniente para el cabal, que es el meter a la gente en mentalidad de espera, de que no deben hacer nada, no involucrarse, porque es inevitable, citando aquí a Dolores Cannon. Mentalidad de no hacer nada equivale a ser presa de manipulaciones de cabal que los hace dóciles y fáciles de manejar, obedientes, sin control sobre lo que desean como individuos o como sociedad. Por eso insisto que es un camino individual, ascensión individual, porque desde allí se partirá para que personas con los mismos intereses y puntos de vista formen acuerdos que en sí serán las bases para una nueva sociedad más positiva. Desde otro punto de vista individual,
la ascensión desde la 3D, sin que se produzca una alianza entre muchos del mismo pensamiento o frecuencia, necesariamente implica que se vivirá primero en un mundo alterno interior, para luego ser completamente incompatibles con el vivir o el simple existir allí, siendo que la ascensión para esas personas aisladas solo se reflejará después de la muerte, en donde serán compatibles con encarnar en otros mundos más acordes a su nivel de entendimiento y de frecuencia y conciencia. Si bien esto suena muy lúgubre desde la tierra, desde la postura de estar encarnados allí, desde la postura más expandida, es solo un proceso natural y como siempre ha sido, el que manifiesten un mundo mejor todos unidos allí sí se puede, pero de ellos depende. La mayoría solo están dormidos, en estado zombie obediente. Y los que gritan que no desean que se materializa el mundo negativo, aunque sean muchos, están dispersos y no representan la voluntad del pueblo de la tierra, no como la masa, el porcentaje más alto. Se dice que ya se pasó al 51%. No sé en qué se basan aquí para eso. Si fuera así, simplemente no estarían sucediendo las cosas que se ven hoy. Gracias por esta respuesta tan detallada. Una pregunta. Dijiste, y solo desde ese punto, desde ahí y por acuerdos entre varias personas, con la misma visión y nivel total de conciencia, se podrá generar otro mundo, otra sociedad mejor, con mentalidad 5D, esta vez refiriéndome a la 5D real. Pero, ¿en la Tierra? Sí, en las flacas esperanzas que quedan, pero las masas no desean eso. Entiendo. La siguiente pregunta también es sencilla, puede ser, y ya lo has contestado brevemente, pero me gustaría responderlo a más detalle, si se puede, porque es otra cosa súper común que la gente no entiende, y se basan en esto al rechazar información. La pregunta es, has dicho que los pensamientos crean. Entonces, darnos esta visión de este futuro horrible ¿no cementa más esta línea de tiempo? ¿Cómo responderías para que entiendan? El entrar en negación es una respuesta común. El meter la cabeza en la arena no aleja el problema que los acecha. El lobo sigue ahí y solo los hace más vulnerables a él. El poder comprender lo que no se quiere ayuda a cimentar lo que sí se quiere. No se puede avanzar a ciegas. Esto es a lo que me refería arriba, con que la nueva era y eso de la ascensión como algo que les pasará sin que hagan nada, solo trae como consecuencia a personas inútiles, empantanadas y sin ninguna motivación por realizar ellos mismos el trabajo, porque nadie lo hará por ellos. Es cierto que recibirás más de eso en lo que te enfoques y creas círculos viciosos. Pero es necesario saber qué problema se tiene enfrente para poder hacer algo al respecto. No se puede avanzar solo viendo lo positivo, porque de eso se aprovecharán los regresivos, que en sí solo son un reflejo de la ignorancia de la población y de su estado mental. La naturaleza misma del trabajo de sombras verdadero es enfrentar a la adversidad de frente. El enfrentar de frente
todos los aspectos más horribles de nosotros mismos. Solo desde esa posición podrán ver y resolver los problemas que les acechan. No me refiero a ver o aceptar que tenemos defectos. Eso es muy superficial. Me refiero a bajar a las peores cosas que nos podamos imaginar de nosotros mismos. Enfrentar las cosas más horribles y bajas que nos encontremos. Meternos mentalmente, no solo a nivel de estar en el fango y en el lodo que encierra nuestra propia mente, en nuestro inconsciente, sino aún más abajo, en la mierda misma de nuestras características no deseadas más profundas. El enfrentarnos directamente a todo lo que nos aterra, lo que nos lastima como calidades, dejarnos ir y aceptar que eso somos también, que dentro de nosotros mismos tenemos calidades terribles, regresivas y despreciables al máximo. Con esto, que muy pocas personas son capaces de realizar, se adquiere un conocimiento propio muy profundo y completo, casi sin negación alguna de qué somos como personas, y con ello, teniendo ya el control que da el simple hecho de estar conscientes de todo esto, naturalmente e inexorablemente crearemos y nos daremos cuenta de que también somos el opuesto exacto a esto tan terrible que tenemos dentro. No hay ninguna virtud en reprimirlo todo, para que se refleje por fuera cuando menos lo esperes. Lo que reprimes saldrá más adelante y lo llamarás destino. Carl Gustav Jung. Es la facultad de aceptar que llevamos un monstruo adentro, lo que nos define como virtuosos, escogiendo ser lo opuesto, porque la existencia del monstruo define al y crea su opuesto, el ser celestial de densidades altas, ser que integra todo, incluyendo lo regresivo, lo define y lo supera. Siendo el monstruo, se escoge ser el ser celestial. Eso es definición de virtud, porque el mal tiene como característica el ser autodestructivo, lo define. Hablo del mal absoluto, no del relativo a cada punto de vista. Entonces, como hay malevolencia, hay su opuesto, la integración, y con ello la disolución total del mal. Integración al ser como algo que lo define, y por contraste, el mal solo queda como ejemplo de cómo no ser. Se comprende así al mal, y por lo tanto, cómo derrotarlo, como integración, no como supresión o rechazo. Deberán enfrentar los problemas y hacer algo al respecto de ellos. No quedarse esperando su ascensión, porque no pasará. Deben trabajar en ello. Enfrenten sus monstruos personales y colectivos y tendrán su ascensión. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.